Tenemos con nosotros a Tal Isakov, que es la portavoz de la Embajada de Israel en España. Tal, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio en estos días tan difíciles. Bueno, lo primero, Tal, es qué datos tenemos, cuáles son los últimos datos, en especial lo que hace al número de muertos y de secuestrados. Hemos visto algunas imágenes terroríficas de jóvenes semidesnudas, arrastradas, tiradas por el pelo por estos criminales, por los terroristas de Irán, que se hacen llamar Hamas, pero no sabemos en estos momentos qué evaluación tienen ustedes del número de muertos en general. Ayer, anoche, vi que habían recogido en el lugar de la fiesta, la rave, donde había tantos jóvenes de todos los países del mundo, habían recogido ya 260 muertos, que había muchísimos heridos. ¿Cuál es el balance a estas alturas y dentro de lo provisional? Estamos hablando de crímenes de guerra de la organización terrorista de Hamas en contra de la población israelí. El último día de sábado, en medio de la fiesta más sagrada en el calendario judío, la fiesta de Simchat Torah, se infiltraron terroristas armados dentro del territorio israelí, empezaron en una forma indiscriminada, empezaron a secuestrar, a asesinar niños, jóvenes, mujeres, ancianos, abuelos, abuelas, todos quienes podrían llevar con ellos. Estamos hablando por el momento y seguimos evaluando números, pero por el momento se habla más de 700 asesinados, decenas de secuestrados, más de 2.000 heridos y más de 3.500 cohetes que fueron lanzados también en ese ataque combinado. Nuestro Maguen David Adom, que es el equivalente a la Cruz Roja, está evaluando todavía los números y desafortunadamente no son números definitivos. Hay dos asuntos que se plantean de inmediato. Primero, ¿cuál es el apoyo que ha recibido Israel y cuál es la táctica? Porque después del discurso del presidente, naturalmente, y además haciendo alusión al 11 de septiembre, que dado el tamaño de Estados Unidos y el de Israel, pues es casi mayor. En Estados Unidos murieron 2.700 personas en el ataque a las torres, y en Israel la verdad es que, dado su tamaño, ves pues mucha más gente, aparte de muchas otras nacionalidades, por esa fiesta. Él ha declarado el estado de guerra, el presidente, y a partir de ahí pues irán desarrollando las cosas de manera militar. Pero desde el punto de vista político y diplomático, ¿cuáles son los apoyos que ha recibido Israel y cuáles los que necesitaría? Estamos recibiendo el apoyo de la comunidad internacional a esos actos terroristas sin precedentes. Te puedo contar de historias que estoy escuchando todo el tiempo, padres que fueron asesinados en frente de sus hijos, una mamá que en una llamada telefónica estuvo en línea con su hijo mientras estaba secuestrado de 12 años y le estaba diciendo al terrorista: por favor no me lleven, soy muy joven, demasiado joven. Una abuela que estuvo asesinada en su casa, el terrorista lo filmó, lo grabó y publicó en su Facebook de esa abuela, y así su familia se enteró. Terroristas que quemaron, incendiaron casas para causar que los ciudadanos salgan de sus casas y ahí lo dispararon o lo secuestraron. De verdad estamos hablando de lo que pasó, ataques terroristas en contra de civiles inocentes y de forma indiscriminada. Niños, mujeres, jóvenes, ancianos. Ahora estamos enfocando en entender mejor, en intentar de evaluar, de intentar de neutralizar la infraestructura terrorista de la organización terrorista de Hamas y proteger a los ciudadanos de Israel con todo nuestro derecho legítimo a proteger a nuestros ciudadanos. Ayer aunque había manifestaciones oficiosas, pero se echaba en falta, no sé si ha sucedido a lo largo de las últimas horas, una manifestación del presidente acerca de la naturaleza, no de la respuesta, que se tendrá que darse con criterios militares y políticos, sino, digamos, la propia naturaleza del ataque. ¿Es posible que Netanyahu tenga que hablar en la Knesset, en el Parlamento israelí, y esté esperando a tener una idea global? ¿O cuál va a ser la política de comunicación del Estado como tal, del presidente?
Ahora, como comenté, estamos enfocando realmente en lo que está pasando, intentando de neutralizar el terrorismo. Puedo decir que todavía hay grupos terroristas que tenemos que neutralizar y estamos viendo que están intentando de infiltrar dentro del terreno israelí. Así que estamos enfocando en eso ahora, en proteger nuestros ciudadanos, y tenemos el apoyo de la comunidad internacional que ve esos ataques terroristas masivas en contra del Estado de Israel sin precedentes y realmente crímenes de guerra. Una última cuestión, porque hay que prever bueno, peor que esto no lo hay, pero seguramente ahora estoy pensando ya en la televisión francesa, hay chicas, jóvenes francesas que estaban en esa fiesta, que están secuestradas, no sabemos si asesinadas, violadas, vaya usted a saber con estos monstruos, pero lo cierto es que ya empiezan padres a decir que se haga lo que sea para rescatar a mis hijos, es decir, lo que sea pues es soltar a los detenidos, etcétera, etcétera. Ya sé que no es exactamente su función, pero más o menos por los antecedentes, no es la primera vez que se ataca a Israel, desde el mismo día de su fundación. ¿Qué es lo que cree cuál va a ser la política de Israel frente a estas demandas que serán utilizadas, obviamente, por Hamás y por Irán para tratar de mitigar la respuesta de Israel, empezar a negociar, alargar, cambiar, digamos, la naturaleza de la masacre por una especie de negociación, de devolución de rehenes o algo parecido? Desafortunadamente son preguntas que de verdad no puedo contestar. Hay que entender que todavía hay muchos jóvenes y personas en general, abuelos, abuelas, niños, mujeres que fueron secuestradas o desaparecidas y todavía no sabemos qué está pasando con ellos. Así que estamos enfocando ahora en esto, en entender mejor, en localizar todas las personas. Te puedo contar que en mis redes sociales veo publicaciones de amigos que están publicando que sus amigos o conocidos no se encuentran y están pidiendo ayuda. Estamos enfocando en esto, en proteger nuestros ciudadanos, en neutralizar las infraestructuras terroristas de la organización terrorista de Hamás, y creo que es muy temprano para hacer más evaluaciones de lo que puede o no puede pasar. Lo comprendo perfectamente y en todo caso pues nuestro apoyo, o el de toda esta casa, siempre a la causa de la libertad de Israel, que es el único país donde hay libertad en esa zona del mundo, cosa que para muchos es intolerable. Muchas gracias y seguiremos en contacto con ustedes. Luego vamos a hablar con la vicealcaldesa de Jerusalén, con Fleur Hassan, y haremos nuestro análisis, porque esto es una operación ante la más que probable, o la inminente, el inminente establecimiento de relaciones diplomáticas de Arabia Saudí, cabeza del Islam sunita, al que responde la cabeza del Islam chiita, que es Irán, con esta barbarie que retrata mucho a los bárbaros. Pero, en fin, mucho ánimo tal y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Federico, por el espacio.